rápido, Juan. Pues mira, sinceramente no me fijé en el detalle dónde fue. Okay. Pero este gimnasio puso un anuncio, hace una publicidad llamada espectacular que decía lo siguiente: este verano, ¿qué quieres ser? ¿Sirena o ballena? Ay, ay, ay. Esa era la publicidad del gimnasio. Ay, papá. Este verano, ¿qué quieres ser? ¿Sirena o ballena? Ballena. Así que una mujer, ¿verdad? No se describe si era esbelta o era más llenita. No describe qué mujer le contesta al gimnasio. Pero la mujer que lo hizo contesta lo siguiente, ¿ok? Una mujer le envía esta respuesta por correo electrónico, le envió un email y dice ella al gimnasio: Ayer vi un cartel con una foto de una chica en un escultural bikini y con la frase de este verano: ¿qué vas a hacer? ¿Sirena o ballena? Aquí está mi respuesta, le dice esta mujer al gimnasio. Ay, papá, vamos a ver. ¡Qué rayo! Las ballenas están siempre rodeadas de amigos. Las ballenas tienen una vida sexual activa. Quedan embarazadas y tienen hermosos cachorros. Las ballenas amamantan. Las ballenas están por ahí recorriendo los mares y conociendo lugares interesantes como la Antártida y los arrecifes de coral de la Polinesia. Las ballenas tienen amigos delfines. Las ballenas comen camarones a dos manos. Las ballenas tiran chorros de agua y juegan mucho. Las ballenas cantan muy bien. Las ballenas son enormes y casi no tienen depredadores naturales. Las ballenas están bien resueltas. Son hermosas y amadas. En cambio, las sirenas no existen. Si existieran, vivirían en crisis existencial. ¿Soy un pez o un ser humano? No tienen hijos porque matan a los hombres que están encantados por su belleza. Su reproducción sería como los peces, sin contacto físico, sin amor. Son hermosas, pero viven tristes y solas por siempre. Estimado gimnasio, prefiero ser una ballena. Wow, wow, wow. Al día siguiente, el gimnasio elimina la publicidad Imagínate. por un solo email redactado de la manera en que lo leí. Ajá, contundente. Qué feo, nada más el titular es una falta de respeto. Feo. Porque el decirte ballena te está diciendo gordita, llenita, esa es la imagen que tenemos de las ballenas, ¿no? Ajá. Entonces, en cambio, la sirenita es la esbelta, cinturita pequeña, caderas grandes. Para mí es una falta de respeto, pero terrible. Cuando la mujer está segura y da una respuesta contundente, porque fíjate que le eliminó la campaña de publicidad para el verano al gimnasio. Una mujer segura causa este tipo de impacto. Fíjate que ella no se fue. A mí lo que me pareció, parte de lo que puedo atribuir, es que no se fue a un insulto. Ajá. No se fue a una defensa, si en efecto fue una llenita quien escribe esto, algo que de la narración no lo podemos, ¿verdad? Tal vez lo puedas deducir, pero no lo puedes aseverar categóricamente. Estoy hablando de las mujeres seguras. Vamos a decir, vamos a usar esto para hablar de cuando una mujer es segura, lo que es capaz de lograr en distintos ámbitos. Claro que sí. Y en el ámbito de la belleza, particularmente que siempre, ¿verdad? Pues asocia belleza con, como dice Moraima, con una figura, con un peso, etcétera. La mujer segura alcanza mucho más que otra que tal vez tenga un poco más de recursos, un poco más de, no sé, en algunos casos hasta talentos y habilidades que otra, pero la mujer segura, por ser segura, logra más cosas que una mujer insegura. Claro, claro. Puede tener las deficiencias más grandes para algunas personas, pero si ella es segura, está en dominio. Yo voy al gimnasio y yo encuentro esto una falta de respeto, a pesar de que yo voy al gimnasio.
a pesar de que trabajo día a día y fuerte, que trabajo día a día para mantener unas cosas, primero salud, ¿verdad? Que fue lo que me hizo salir adelante en medio de un diagnóstico. Pero yo veo algo como esto y estoy indignada, de verdad, siento indignación. A un gimnasio que yo asistía, me encantaba el concepto. Decía por todas partes, aquí no se aceptan las críticas. Es más, no te aceptaban ni tomarte selfie. Eso de estar tomándote selfie, qué sé yo, ni qué, y para aquellos que lo hacen para presumir, no, ni eso se permitía. Las críticas no están aceptadas por donde quiera estaba, porque al gimnasio va todo tipo de personas. Va la persona que está comenzando y quiere lograr unas transformaciones, va la que ya se transformó, va la que está indecisa, va la que no está segura, pero va la que está segura. Entonces, por ende, todos merecen respeto. El gimnasio lo que estaba diciendo es, todo el que entra por ahí vale y nadie tiene derecho Pero ¿cuánto incide, a llamar ballena a nadie. pero cuánto incide la realidad física de cada cual en su seguridad, sobre todo para la mujer? Bueno, da trabajo. O sea, esto no es... No sé si me hago entender. Porque yo tengo la impresión de que, o sea, hay mujeres que tienen un conflicto Claro. por su físico, pero por otro lado son mujeres muy seguras. Ujú. Pero está la que no. Y está la que ha resuelto todas estas situaciones físicas, pero muy insegura. Ujú. Por eso el tema es mujer segura versus mujer insegura. ¿Cuál logra más? Ajá. La mujer segura, porque yo estoy seguro que hay mujeres seguras de ellas mismas que no son tan hermosas como otras, Claro. Sí. que alcanzan mucho más Claro. por ser mujeres seguras versus otra que tiene un factor belleza a su favor, pero que logra mucho menos por ser una mujer insegura. Por lo tanto, la meta de una mujer debe trabajar más en el área de su seguridad. No estoy menospreciando ni bajándole dos al asunto de aspecto físico y belleza, pero debe esforzarse más en sentirse segura, plena, Sí. en todo el sentido, que lograr la meta de ser bella o admirada solamente por la belleza. Sí, porque es que la seguridad no está condicionada a la belleza. Yo he visto mujeres hermosas inseguras. Precisamente. Hermosas, súper inseguras. Súper inseguras que logran mucho menos. Exactamente. O se toman demasiado tiempo en alcanzar cosas que una mujer segura desde el principio llegó. Exactamente. Digo, muy aparte de que la belleza es una cosa que puede ser bastante subjetiva, ¿no? Hay mujeres que Claro. son bellísimas y se sienten y se piensan feas. Claro. Claro, y- Eso es parte de su Segura. inseguridad, precisamente. Exacto. Sí. Y nunca pueden ver lo que otros ven en ellas. Nunca ven la capacidad que tienen de poder aportar, porque yo pienso que las mujeres seguras podemos aportar tanto y tanto a un mundo allá afuera que se nos está quebrando por el bullying, porque alguien te dijo algo que tú te lo creíste desde niña y lo arrastraste y no lo has podido superar, porque mucha gente arrastra cosas que no tienen nada que ver. Cuando tú la ves, tú dices, ¿en serio esta persona está arrastrando algo que no tiene nada que ver con la realidad? Pero así vivimos. Y si fuéramos le voy a preguntar a ustedes las oyentes, pero la mayoría de las mujeres se sienten seguras de ellas. O hay un porciento demasiado alto de mujeres que son muy inseguras en lo que piensan de ellas, en cómo se ven ellas mismas, en cómo se proyectan, en las metas que se proponen alcanzar. Cuando hablamos del pleno de toda la población de mujeres, la mayoría se siente segura y las inseguras un grupo pequeño, o es lo contrario. La mayoría se siente insegura y solamente un grupo reducido de mujeres se sienten seguras de ellas mismas, independientemente de la edad, independientemente de su aspecto físico, independientemente de su preparación académica, independientemente de cualquier cosa. Están seguras de ellas mismas, están conscientes de quiénes son, se conocen, saben el potencial que tienen, saben las herramientas que Dios le dio, los talentos, las capacidades, la inteligencia, y por eso se sienten seguras y van hacia adelante siempre. O las distingue más la inseguridad y por eso siempre están tratando de arreglar cada detalle de sus vidas para ver si con esta nueva cirugía o este nuevo detalle, no estoy criticando la cirugía estética, por favor, lo estoy poniendo como un ejemplo, como un ítem,
de haciendo cosas buscando seguridad cuando la seguridad no está en cómo te ves necesariamente, claro, ni en lo que tienes en términos, ¿verdad?, atributos físicos. Yo creo que todas hemos pasado por ahí en algún momento dado de la vida, por la inseguridad, ya sea de niña, de joven, sea infundado o que lo soñaste y lo hiciste tuyo, esa inseguridad, andaste con ella para arriba y para abajo. Pero tiene que ver con la cosa física o... Yo creo que nace en lo físico, en algunos casos nace también en la timidez. Tú ves mujeres hermosas, pero como son tímidas, se sienten inseguras. Porque no me atrevo a hablar en público, porque no me atrevo a hablar en la iglesia, porque no me atrevo a hacer algo que me dijeron que hiciera en el trabajo. Vienen por muchas cosas. Se distingue por la inseguridad, no por la seguridad. Exacto. La mayoría se distingue por sentirse inseguras. Bueno, no puedo... ¿Estarías de acuerdo con esa premisa? No sé, yo lo único que puedo decir es que todas hemos pasado por ahí en algún momento dado, pero no sé si ahora mismo la mayoría se siente insegura. O sea, ¿cuántas mujeres ante una publicidad como el gimnasio, que es lo que da motivo al tema, se hubiesen sentido mal porque, a mí me encantaría ser sirena, y no racionalizó la contestación que esta chica les envió al gimnasio? Que fue excelente. Okay. Se la aplaudo. En esa línea es la que yo voy. ¿Cuántas chicas dijeron, rayo, de verdad que me tengo que ponerla a rebajar otra vez, ponerme en forma otra vez? O sea, les tocó otra vez la inseguridad. La publicidad lo que hizo fue moverles el piso de la seguridad como mujeres, hasta que una pasó, vio la publicidad y dijo, le voy a contestar al gimnasio. Y coge y hace un contraste de los atributos de una ballena versus los atributos de una sirena, que no existe siquiera. Y en el mundo, cuando describes la historia de las sirenas, son hermosísimas, pero matan a los hombres. Por eso siempre están solas. O sea, la chica que se siente segura buscó la manera de desmontarle la publicidad al gimnasio, al punto que el gimnasio dijo, la voy a quitar, me busqué un lío. Eso lo logró una mujer segura. Pero no hubiera sido una mujer segura si de hecho no lo contestara, viera el anuncio y siguiera de largo. Por supuesto, si hubiese pensado igual, aunque no lo haya escrito, esa mujer segura lo vio, dijo, no la afectó. El favor que ella hace es al comunicar cómo ella vio la publicidad. Y que logró que la quitaran sin siquiera, yo creo que no fue el propósito de ella, simplemente el propósito de ella fue, mi seguridad no radica en ser figurita de sirena. Sirena, claro. ¿Y su inseguridad no radica en haberlo contestado? No, creo que no. ¿Cómo es? Su inseguridad, no es inseguridad haberlo contestado. No, fue valentía, un acto de valentía. No, para mí no. Para mí fue un acto de valentía decirte, estás equivocada. Pues estás equivocada, o sea. Confrontó la premisa porque es una mujer segura. Porque es tan es así que lo sacaron. Mira, aquí nos escribe en WhatsApp de Nueva Vida una persona que me dice, yo soy insegura, pero con una promoción así no me cogen. O sea, porque sé insegura y ve ese tipo de promoción no me voy a ir a anotar. Añada en qué se siente insegura. O sea, ¿por qué ella se cataloga a sí mismo insegura? A ver, ¿por qué eres insegura? Queremos hablar con las mujeres. Está bueno el tema. Sí, seguro. 787-993-9700. Adelante en ruta, buen día. Hola, buenos días. Se cayó. Okay, vamos con la otra. Adelante, ruta, buen día. Hola, buenos días. Baja el volumen de tu radio para que no nos haga feedback. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Insegura o segura? Mira, hubieron muchos años que yo tenía mucha inseguridad de mi cuerpo y me tapaban mis partes de mi cuerpo y soy una mujer de 5'6" y peso 226 libras. Okay. Pero a la vez que yo llegué aquí a Puerto Rico, yo miraba a otras personas y yo decía, wow, esa muchacha en un traje de baño está gordita y se ve lo más linda. Y ahí yo empecé a mirarme a mí misma y a quererme a mí misma y no mirar las críticas de las personas, porque había muchas personas que se paraban a mi lado y me decían, tú estás bien gorda. Y no saben que esas personas que te dicen así que tú te ves bien gorda, te crean un autoestima bien bajo. Claro. Entonces tú te sientes, estoy gorda, no puedo enseñar esto porque me siento gorda. Y todo el mundo que te mira, hace poco yo llegué de Estados Unidos y viene una persona bien allegada a mí y me dice, ay Dios mío, qué gorda tú estás más gorda de lo que te fuiste. Y yo la miré y yo dije, fíjate, yo me siento así un poquito llena, pero nadie sabe el por qué mi situación
de mi peso. Puede ser que esté padeciendo de una tiroides, de una enfermedad, el cual pues se me hace difícil rebajar. Mi metabolismo es lento, yo corro, camino, hago mis ejercicios, pero se me hace difícil rebajar por mi metabolismo, que es bien lento. Ok, amiga, pero ¿eso te hace insegura en todas las demás áreas de tu vida? No me hace insegura porque lo aprendí. Okay. Lo aprendí porque sí, llegué a un momento en que caí en depresión y todo lo que me decían, eso se te pone en tu mente y tú dices, estoy así, a lo mejor esta persona no me mira porque estoy así de gorda. Muy bien. Pero muy bien. lo aprendí aquí en Puerto Rico, a quererme a mí misma, a valorarme a Muy mí misma, bien. cada pieza de mi cuerpo que Dios me dio. Si puedo rebajar, trato de hacer todo lo posible por mi salud, por rebajar, Muy pero bien. no dejarme influenciar porque aquella viene y te dice, estás gorda. Claro. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Pero no me voy a tirar a matar. No Pero me voy a morir por esa eso. presión es difícil de manejar para mucha gente, muy, muy, muy difícil. Sí, para alguna gente es imposible de manejar. Y los afecta muchísimo. Sí. La chica contesta, a la que le hicimos la pregunta en qué área se sentía insegura, dice, porque desde pequeña y aún ahora me relajan la nariz, los cachetes y el cuerpo. Para muchos, yo soy una persona segura, la perciben segura, pero no, es algo con lo que batallo siempre. O sea, la gente la ve como segura, sin embargo, no saben que ella está batallando con O sea, eso. tú manejar el resto de tu vida o áreas de tu vida que por una crítica hacia tu físico, en lo demás, en todas las demás áreas que son las más importantes, el cuerpo que Dios nos dio es el cuerpo que Dios nos dio, Claro. ¿verdad? Manejarte en lo demás de manera insegura es una cosa bien difícil, porque es que Dios, y aquí vamos a meter el elemento espiritual, como Dios que te dice, tengo planes para ti desde antes de la fundación del mundo, te quiero usar como herramienta mía. ¿Cómo tú le vas a creer a Dios cuando tu estima está tan por el piso? Tu nivel de inseguridad es tanto que ni aún lo que Dios quiere hacer contigo lo puede hacer teniendo Él el poder, pero hay una parte que pones tú, que es sentirte cómodo o cómoda con sentirte segura simplemente por estar en este planeta y por ser un ser humano con, ¿verdad? Talentos y capacidades que el Dios ha puesto. Pero esos son los estragos de la crítica. O sea, hay gente que no lo puede principio, manejar. Sí. Se quedan afectados para el resto de la vida. Ahí está. Lo que decía al principio, a veces yo creo que todos hemos pasado por ahí porque de niños o jóvenes alguien te hizo una crítica que te la creíste, caminaste con ella, Que te dormías con ella, te marcó y no te diste cuenta que tú eres más grande que una crítica, tú eres más grande que una burla. Cuesta trabajo salir de ahí porque no es tan fácil. Pero Cuesta trabajo. las propias mujeres son bien crueles entre Claro, ellas. entre ellas son crueles. Sí. Entonces, pues las promociones, el mercadeo es bien difícil. Alguien dice aquí, yo acepto que soy insegura por el peso. Estoy trabajando con eso, pero siempre, ¿verdad? La lucha está ahí por su peso, porque encuentra que está sobrepeso. No en balde, la sociedad tendemos a, vamos a decir, enamorarnos en el buen sentido de la palabra de personas que supuestamente el físico no les favorece, pero son personas seguras y se proyectan seguras y hasta se vacilan ellos mismos o ellas mismas con ciertas limitaciones de lo físico, porque yo creo que la parte de sentirte seguro de lo que Dios te ha dado en dones y capacidades para la gloria de su nombre, no lo puedes negociar si te sientes insegura por cosas físicas. Sí. Y el tema aplica en este caso también, obviamente, a nosotros los varones. Tú sabes, mira toda la gente tremenda que Dios utilizó en la Biblia, y solamente de uno que otro en su juventud la Biblia dice que eran, por ejemplo, David cuando era jovencito, la Biblia dice que era de hermoso parecer. Pero no dice eso de Pedro, que fue un bravo, no dice eso de Pablo, que le debemos 27 libros del Nuevo Testamento. 14 cartas del Nuevo Testamento, perdón, son 27 en total, 14 se las debemos a Pablo. No hay un atributo hacia lo físico o hacia la belleza. ¿Por qué nos estanca tanto este issue de la belleza, mano? Es algo bien, Es bien una fuerte. locura. La publicidad es demasiado cruel. Violenta ¿tú sabes? la. Sí, los modelos a seguir. Sí.
O sea, Pero si nos dejamos afectar, ese es el caso, ¿sí? ¿verdad? Si yo no soy el prototipo del tipo guapo de televisión, de gimnasio, con esas pelotas de mollero, yo voy entonces a estar en Mario, que me dice, papá, te está creciendo mucho la pipa. Ese que está ahí me critica mucho. Ese que está ahí. Tú sabes, ¿qué vamos a hacer entonces con nuestra vida? Sí. Sentirnos inseguros y escondernos, no hacer absolutamente nada. Es que no, como que no tiene sentido. Lo que nosotros nos permitimos no tiene sentido. Y nos los permitimos. Todos, de alguna manera. El que más o el que menos. La que más o la que menos. Limitarnos y sentirnos inseguros por algo físico. Oye, hay que sobrepasar a la gente que tú tienes alrededor, porque la gente que tú tienes alrededor quizás no te lo dice, pero te lo da a entender y no tiene nada que ver con el peso. Ahora no hablo de peso y demás. Hay inseguridades por inteligencia, hay inseguridades por capacidades que unos tienen y otras no. Pero mira, yo creo que no todo se le fue dado a una sola persona. Todos tenemos algo que son el complemento de ese que tienes al lado y que probablemente uno no sea atractivo físicamente, pero tienes unas capacidades que sobrepasan tu atractivo. Entonces, ¿qué es más importante? Porque hay lugares de trabajo que no buscan atractivo, buscan capacidades. Hay otros que buscan atractivo y no capacidades. ¿Es así? Sí. Es así, lamentablemente. Y la gente segura es la que siempre alcanza las metas. Claro. Y sufre menos, Claro. porque no le está dando importancia a aspectos de lo físico, no le está dando importancia a marcas de ropa, no le está dando importancia al apellido de la familia con la que vinimos a este mundo. La gente segura se queda con el canto por ser seguros, Y no hace daño. La por gente saber segura no hace quiénes daño. son y qué quieren. Sí, sí, sí. La gente que es segura no hace daño. Fíjate en eso para que tú Sí. veas. Una persona con seguridad no anda dañando a nadie porque está segura de lo que tiene. No lo necesita. No lo necesita. No pero una, necesita degradar a nadie. claro, pero una persona insegura está tirando, está en una competencia constante, es una competencia todo el tiempo y ahí tú ves. Las mujeres son, resultan al final más afectadas por este tipo de cosas, ¿no? A mí me Que parece. el hombre. A mí me Claro, parece. el hombre. ¿Verdad? El A mí hombre me eso parece no. que sí. De verdad. Interesante, es una pena, hay un montón de gente escuchándonos, sobre todo damas, ¿no? Mujeres a esta hora, sufriendo profundamente por este por este tema. Sí. Mira, hay algo que a mí siempre me ha gustado utilizar, creo que lo he dicho aquí, y dice algo como esto, los niños o la gente que se ríe con los niños de necesidades especiales, los niños lo miran y se ríen con esa persona. No de esa persona, se ríen con esa persona. Porque, wow, dice que la inocencia del niño va por encima de la ignorancia del que se ríe. Me hago entender, Sí, ¿verdad claro. que sí? Y la persona que se siente insegura porque alguien te dijo algo, ríete de eso porque tu inocencia, tu pureza sobrepasa la ignorancia de la persona que hace bullying, porque para mí es una ignorancia y una inmadurez hacer bullying, definitivamente. Otro gran tema, Sí. y que sirva para que la gente que está, esas muchachas que están manejando la situación, saber por cuánto tiempo, cuántos años Bendito, sí, bendito. puedan seguir hacia adelante, sacudirse de eso. Sí. Una mujer segura tumbó una publicidad que pudo haberle hecho mucho daño y meterle mucha presión indebida a otras mujeres si en este verano quieres ser sirena o ballena. Una mujer segura logró tumbar esa publicidad. Eso es, porque lo que lleva por dentro es más grande. Exactamente. Bueno, y hoy puede ser un gran día. Sí, señor. Así dice Alex de Castro. En breve.